השם משמח ציון ובניה, רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולאהבת נפש תושיע מהרה בימינו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולאהבת נפש תושיע מהרה בימינו. ברוך אתה השם משמח ציון בבניה, ברוך אתה השם משמח ציון בבניה, ברוך אתה השם משמח ציון בבניה, ברוך אתה השם. Hey, shalom, shalom. Bienvenidos a un nuevo encuentro con nuestro hebreo para principiantes. Una oportunidad para aprender a leer el Tanaj, conocido en el occidente como la Biblia, en su idioma original y conocer lo que realmente dijeron los profetas de Israel al pueblo judío y a la humanidad. Haciendo un pequeño paréntesis, en este tema de las clases de hebreo para principiantes, vamos a analizar un tema un poquito polémico, en el sentido de que ha traído no solamente nuevas respuestas, pero también ha traído formas de analizarlas muy encontradas entre sí. Este tema se le conoce como los nombres de Hashem, o los nombres de Dios en Occidente, para no confundirlo. Los nombres de Dios. Como introducción, bien sabemos que la Biblia no es solamente un tratado de Dios, ni es solamente un libro de teología, no es solamente un libro de historia, sino también es el registro de la intervención de Dios en la historia del pueblo de Israel. Claro, si podemos incluir también al Nuevo Testamento. Y también, a diferencia de las otras mitologías, en las que cada Dios se le conoce por su nombre, se le conoce por sus cualidades, en la teología judía, a Dios se le conoce con 4 simples letras: Yud, He, Vav, Hei. Pero no se le ha llamado así, sino de que se le ha llamado por sus distintos epítetos para referirse a la divinidad. Y que también, a raíz de la importancia y del poder del nombre dentro de la cosmología semita, vale decir judíos y árabes, el nombre de Dios tiene una mayor importancia dentro de la relación del hombre con su divinidad. Aunque esto no se trata para evitarnos malos entendidos, ¿cuál es el verdadero nombre de Hashem? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Bueno, Hashem es una forma de decirle a Dios en hebreo, que eso vamos a ver por qué. Vamos a analizar 3 fases en cuanto a cómo llamaban la humanidad a Dios. Entre esas, la primera fase, que es la fase abrahámica, donde está nuestro patriarca Abraham Avinu, Abraham, Isaac y Jacob. La fase mosaica, en las que además de los epítetos de la fase abrahámica, estaba lo que ya sería el verdadero nombre. Y la fase mesiánica, que es cuando son los epítetos con los que se llamaba a la divinidad. Vale decirse de que algunos han llamado a esas 4 letras Jehová o Yahvé. Ambas cosas no se deben hacer, no. ¿Por qué? Les voy a darle 2 datos. De acuerdo con la Torá, el nombre de Dios no debe ser pronunciado en vano, no debe, a excepción de que se haga para la parte educativa. Segundo, cuando se destruyó el templo de Jerusalén, la costumbre de pronunciar el verdadero nombre de Dios hecho por el Cohen se perdió en el olvido de la historia. Y de acuerdo con la cosmogonía judía, solamente el Mashiach conoce el verdadero nombre de Dios. Solamente el Mashiach. Y cuarto, lo que es el nombre de Jehová no es un nombre de origen claramente hebreo, sino uno de origen claramente medieval.
cuando uno de los estudiosos de la Biblia, Pedro el Grande, trató de nombrar, buscarle el sentido a las 4 letras hebreas. Hasta antiguamente, que se le llama a Dios como Eloa, entonces por las vocales se colocó como Jehová. En cuanto a Yahvé, aunque es muy cercana a su pronunciación verdadera, no diríamos que tampoco es la verdadera, porque no sabemos si los Kohanim, o sacerdotes en hebreo, pronuncian ese nombre. A continuación, como ustedes podrán ver, después de que ustedes hayan visto las 4 letras que componen el nombre de Dios, claro, en el judaísmo también se le conoce como Hashem, vamos a comenzar a analizar un poco. Ya con este video vamos a enviar el material escrito, que ustedes lo podrán leer en la comunidad de su hogar. ¿Cómo se le nombraba a Dios en la época de los profetas? Vamos a comenzar con la fase abrahámica. En la fase abrahámica, en primer lugar, llamaban a Dios con el nombre de Él. Ustedes me habrán escuchado las palabras como por ejemplo Gabriel, Miguel, Rafael, los nombres de los famosos ángeles dentro de la cosmogonía de cierta forma cristiana. Okay. Cada nombre de estos ángeles representa una cualidad de Dios. Como por ejemplo, Gabriel es el poder de Dios. Miguel, quien es como Dios. Y Rafael, Dios sana. En este caso, la palabra Él, que aunque de apariencia es muy simple, tiene un claro origen ugarítico de sumerio Dinshir, del acario Lu, ya que ese era uno de los epítetos para las divinidades, para los dioses de la época. Pero en el pueblo de Israel, para nombrar a Dios, al mismísimo Dios, había distintos tipos de epítetos. Entre esos están el Elión, o el Altísimo, el Roí, el que me ve, el Shaddai, el Bet-El, el Olam, el Abraham, el Caná y el Shofet Kol Haaretz. ¿Por qué mencioné estos epítetos? Porque estos epítetos sirven para mencionar la cualidad de la divinidad. Por ejemplo, en la palabra el Elión se refiere como a el Altísimo, al que está en las alturas celestes. Si ustedes pueden buscarlo en sus casas, busquen en Génesis 14:19, que dice que el Elohim Supremo, que debe ser el Dios Supremo, creador del cielo y la tierra. Y eso lo menciona con el sacerdote Melquisedec, cuando se encuentra con Abraham, que lo más seguro es que Melquisedec sí conocía al Dios de Noé para ese momento. Entonces, la palabra Elión viene de la raíz Alá. Ayin Lamed He, es la que se le conoce como Altísimo. Y en cuanto a El Roí, que significa literalmente Dios me ve, recordemos el episodio de Agar, la concubina de Abraham, que cuando estaba huyendo de Sara, después de los problemas del embarazo, de que entonces cuando fue al pozo, bueno, yo les recomiendo que ustedes que también lean esa historia. ¿Qué significa? Literalmente, el que me ve o el que me cuida a mí. El Shaddai. El Shaddai es uno de los términos más queridos por los patriarcas, que puede significarse como todopoderoso. Aunque se presume de que la palabra Shaddai no sea solamente hebrea, sino de origen mesopotámico, que puede significar el dios de la montaña o el dios del monte. Puede referirse de esta forma al dios del monte Sinaí. Entonces,
Originalmente el epíteto, el Shaddai, fue uno de los nombres más queridos por el pueblo de Israel y por los patriarcas, por su significado como el Dios Todopoderoso. Y la peculiaridad es que no habían esos prejuicios como los tienen los monoteístas de la actualidad. El Betel. Ese es un caso bastante curioso. ¿Ustedes se acuerdan de la escalera de Jacob? Cuando Jacob durmió en un lugar y que soñó con ángeles que subían y bajaban del cielo. Pues la palabra Betel significa la casa de Dios, básicamente. Pero antiguamente se dice algunos estudiosos que el sitio donde ocurrió la escalera de Jacob era un sitio de adoración cananea. No sé si era al dios de Noé o a los dioses locales de la población. Por eso, en este término un poquito polémico, ya que tiene ciertas connotaciones politeístas en algunos aspectos. El Olam, que básicamente representa el Dios del universo, el Dios del mundo, el Dios de todo lo que tenemos, pero también el Dios eterno. El Shofet Haaretz, que es otro término muy peculiar, en las que significa el que juzga y gobierna a toda la tierra. La palabra Shofet en hebreo significa juez, pero también significa gobernante. Es el que gobernaba y juzgaba la tierra en el tiempo de los jueces después de los 40 años que el pueblo de Israel pasó por la tierra prometida. Eloa, que es lo que mencioné anteriormente. Ese era un término de origen arameo-siriaco, que significaba Dios. Pero se abre algo muy curioso. En el arameo hebreo se le conocía como Elá, la palabra Eloa. Y extrañamente la palabra Elá está relacionada con la palabra árabe Alá, el Dios de los árabes. Entonces, en el material escrito les darán la mayor explicación en el por qué se llamaba de Elá arameo a Alá. Y en cuanto a la palabra Elohim, aunque a algunos les parezca una palabra muy peculiar, ya que es una palabra plural que significa dioses, para el judaísmo también la palabra Elohim fue designada para llamar a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre la palabra Elohim de dioses para Elohim un solo Dios? Para designar a los dioses de otras naciones se le conoce como Elil o Elim, para quitarle un poquito las connotaciones politeístas de la palabra Elohim. Pero entre los judíos ashkenazí ortodoxos, Emer Elohim lo llama Elohim, como para también la misma función. ¿Ok? Entonces, ahí, en el material escrito, ustedes van a encontrar con un poquito más explicación el por qué esa palabra. Ahora vamos con la fase mosaica. La fase mosaica, a diferencia de la fase anterior, no solamente existían los epítetos anteriormente mencionados, sino a raíz del encuentro de Moisés en la zarza ardiente, de acuerdo con la lectura de la Biblia, se le conocía como Ejeye Asher Ejeye, yo soy el que soy. Algunos masoretas mencionan de que eso era un juego de palabras para ocultar el verdadero nombre de Dios. Y entonces, en la misma zarza ardiente, se reveló con las 4 letras, Yud, He, Vav, He. Y es a lo largo de la historia de Moshe Rabbeinu, conocido en Occidente como Moisés, vamos a ver la palabra, las 4 letras, además del nombre de Dios. Déjenme hacer una pequeña acotación para los que escriben la Yud, He, Vav, He con la W. La W no existe en el hebreo, no existe, solamente en el árabe. ¿Ok? Para que no haya etimología. Ahora vamos con la fase mesiánica profética, en las que aunque ya se conoce el nombre de Dios, la Yud, He, Vav, He, ya se le colocan las cualidades sagradas, las cualidades que identifican a Dios. En este caso, en el libro de Jeremías 23:6,
las 4 letras es nuestra justicia. O como lo dicen los ortodoxos, o lo dicen los judíos ortodoxos y de todas las divisiones, Adonai Tzidkenu, que significa Adonai, nuestra justicia. Adonai Tzibaot, o las 4 letras Tzibaot, que significa el Dios de los ejércitos. Y otros epítetos como el Sur Israel, la roca de Israel, la Netza Israel, el poder de Israel, Pajá Yitzhak, o el temor de Isaac, Avir Israel, o la fortaleza de Israel, el Kadosh Israel, que es el santo de Israel, Sur Israel, o roca de Israel. Y la fase moderna de hoy en día es que se le conoce como en las oraciones judías a las 4 letras como Adonai. Y también en la lectura, en el sinagogal, de las 4 letras. O cuando se trata de un nombre, de una conversación de Torah, pero informal, se le conoce como Hashem. ¿Ok? Ahora, para concluir con esta clase, ya va a venir con su material escrito. Nosotros, los que estamos estudiando hebreo para principiantes, debemos tomar el nombre de Dios con el respeto, como si fuera el nombre de una persona importante o de algo muy importante, ya que en la cosmogonía semítica, el nombre tiene un gran poder y tiene un gran destino. Esperemos que con esto se hayan aclarado las dudas. Si tienen muchas preguntas, con mucho gusto se las respondo en base al Tanaj, conocido como la Biblia, obviamente. Y los esperamos para un nuevo encuentro con nuestro hebreo para principiantes. Y muy pronto ya tendremos el examen final. Y para los que ya han avanzado, prepárense para lo que es el hebreo para intermedios o fase 2. Y para los que no han avanzado, pueden, si quieren, repetir el hebreo para principiantes. Nos veremos en otra oportunidad. Shalom.